Bueno, entonces comenzamos, ¿no? Muchas gracias, maestro, por considerarnos para hacer un tallercito virtual. De verdad que hace mucha falta por acá escuchar voces frescas y profesionales en la materia. Y hay mucha gente interesada, hay una comunidad que está creciendo de estudiantes de música y pues siempre que hay algo nuevo, todo el mundo viene. Entonces, muchas gracias, Master. Cuando quieras arrancar, pues estamos Gracias, gracias dispuestos. por la disposición y estamos aquí a la orden para ayudar en lo que necesiten todo el tiempo. Y gracias nuevamente, como habíamos hablado inicialmente, te había dicho que había sacado un volumen nuevo del libro y estaba haciendo algunos talleres sobre el libro y algunas cositas. Y así esta tarde, pues quiero aprovechar para hablarles un poco, no tanto de hacer un anuncio de un libro y una promoción, sino el significado y un taller un poco de lo que es mi filosofía de estudio y práctica, ¿verdad? Claro. Como te había mencionado, los tengo por aquí para enseñar. Yo hice dos libros, y este es el segundo volumen. Y estos libros como tal, no fue que yo me senté dije, déjame escribir un libro de práctica o algo así, ¿verdad? El primer volumen que es este. Ujú. Inicialmente, cuando yo estaba estudiando, y de ahí viene todo esto, yo, yo hice mucho estudio que era por mi cuenta, básicamente antes ¿verdad? De sacar algún título, grado. Y tenía muchas, ¿verdad? Muchas vertientes, organicé muchas cosas y cuando decidí encerrarme a estudiar, vi que habían. ¿Verdad? Si, por ejemplo iba a estudiar un tema, había muchos recursos de cada tema. Entonces yo me dediqué un poco como que científicamente a decir, ok, voy a buscar toda la información de tal tema, por ejemplo, de los modos, de las pentatónicas, de, de ritmo, de armonía, y estudiaba de cada uno de esos. Yo tenía, ¿verdad? Tenía acceso a muchos libros y lo que hacía que era que los resumía, sacaba lo más importante y condensaba todo en mis libretas, ¿verdad? De música. Y al final lo que hice fue que un resumen de todo eso y lo más, ¿verdad? Que me aplicaba, lo puse en una libreta regular. Entonces prácticamente cuando yo empiezo a dar clases me doy cuenta que esa libreta yo la puedo usar y tenía todo bien organizado. Entonces por eso fue que decidí, déjame hacer un libro para los mismos estudiantes y para mí mismo, ¿verdad? Tener todo bien organizado. Y le puse manual de referencia. Y como yo explico ahí, y digo a veces, ¿verdad? Cuando hago taller y hablo con los muchachos, que no es un libro para los vagos. Ok. ¿Por qué, por qué razón? Porque generalmente tú compras un libro y tú esperas que el libro tenga 400 páginas y esté todo ahí escrito, todo desmenuzado, pero yo puse cosas específicas porque cuando yo lo practicaba, entonces, en vez de practicar lectura leyendo un ejercicio en todos los tonos, tenía que memorizarlo, tenía que analizarlo y ver cómo lo transportaba a otros tonos. Eso fue lo que me ayudó a mí poder internalizar todo esto. Ya cuando lo llevo a la educación, pues trato de hacer lo mismo, ¿verdad? Aunque sé que hay profesores que, por ejemplo, cogen este libro o le escriben todo y simplemente los lee, yo simplemente le explico, ¿verdad? Unas cositas, esto y esto, pero el trabajo que tú pasas haciéndolo en todos los tonos o escribiéndolo es lo que te va a dar, ¿verdad? Memorización e internalización de estos conceptos. Así que esa fue como que la razón principal eh, por la que decidí hacer el libro. Y pues luego de eso he seguido utilizándolo como referencia, ¿verdad? Para clases, para dar talleres, inclusive actualmente ese es como que mi calentamiento, todavía yo lo uso, hay cosas ahí, ¿verdad? Siempre yo digo que una de las cosas más importantes como músico es tú tener a un nivel de experto los fundamentos de la música. Porque la improvisación y la creatividad, hay cosas que tú puedes practicar para eso, pero siempre va a venir, a veces se estanca, a veces no. Pero si tú tienes los fundamentos sólidos, pues entonces simplemente es usar eso para
que vayas a hacer y trabajar la creatividad. Fundamentos teóricos, tú dices, maestro. Los fundamentos yo diría que dependiendo de lo que estemos hablando, pero por ejemplo, para nosotros bajistas, fundamento es primero el instrumento, ¿verdad? Conocer el Claro. instrumento, la parte técnica, la armonía, reconocer auditivamente las cosas que estamos utilizando, ¿verdad? Hay ciertos fundamentos que cuando se unen, si siempre practicas eso, nunca vas a fallar, porque a veces uno, ¿verdad? Cuando ya uno está, por ejemplo, a un nivel que estás trabajando mucho, la verdad es que a ti no te da mucho tiempo, por ejemplo, de estar investigando cosas o de ensayar mucho la música. A veces me llaman para cosas y yo en realidad me mandan la música, ¿sabes? Un mes antes, pero en realidad una semana antes que tengo. Ujú. Pero, pero ya yo confío que, Música de Miguel Zenón y gente así, ¿no? Música que no es fácil. sí, por ejemplo, Miguel Zenón, Ujú. cuando yo toqué con él, me envió la música 3 meses antes, con Ah, un, wow. con un mensaje que decía para todo el grupo, ¿verdad? De cómo ustedes estudien esta música va a depender de cómo toquemos los conciertos. ¿Eso decía el mensaje? Sí, ya ese tipo de presión pues es diferente porque ya Sí, yo incluí en mi rutina de plástica, yo incluí que por lo menos media hora tenía que dedicarle. Y la sí. música de él prácticamente era como estudiar música clásica. Sí, está ¿Sabes? todo escrito, ¿no? Está todo escrito y todo es a perfección. Si se te va una corcheita puede que se destruya todo. Así que cuando hay ese tipo de presión, pues tú no tienes mucho tiempo para decir, no, voy a practicar improvisación, voy a practicar lectura, voy a practicar las escalas. Tú debes de tener ya eso como que ya siempre esos fundamentos están ahí sólidos. Así que yo sé que con solamente sentarme a practicar el repertorio que tengo, con el tiempo que tenga, pues ahí voy a poder, ¿verdad? Voy a poder cumplir con la misión. Así que Claro, eso es importante siempre tenerlo ahí en la mente. súper. Sí, mientras vayamos hablando igual, si surgen preguntas y cosas, están bienvenidas. Para que no sea Sí. tanto un monólogo. Tengo aquí estudiantes de batería, tengo guitarristas cantantes, entonces, pues yo creo que estos fundamentos pues aplican a todos los músicos, ¿no? Claro que sí, y qué bueno que tienen bateristas ahí, porque muchas veces, Mm. ¿verdad? Cierta generación de antes a veces como que oían, como no, yo no necesito eso. Sin embargo, muchos de los drummers, ¿verdad? Buenos conocen de todas estas cosas, aunque no toquen. ¿Y de qué forma te puede servir? A los que les guste la composición, pues todas estas conceptos uno lo puede usar para componer. Si tocan otro instrumento, pues también les va a ayudar. Pero más que nada como baterista, y no sé si te ha pasado tocando, que uno se da cuenta cuando el baterista conoce, por lo menos auditivamente, sabe lo que es una cadencia, lo que es un 2/5, cuál es la Ujú. forma del número, lo que está pasando en la armonía. Y esos bateristas acompañan diferente a uno que solo sabe Claro. que la forma son 12 compases y cada 12, ¿verdad? Inclusive cuando he tocado con bateristas así, de momento cuando la música se abre y se pone un poco fría, a veces pierden la forma. Y después tú te das cuenta que ellos están como que avisando que llegan arriba cuando no llegan arriba. Y tú dices, Ujú. no tiene un buen oído y no se ha dado cuenta que la forma se corría. Claro, sí. Y a Así eso que se le deja de llamar. sí, así que es importante, ¿verdad? Igual para los cantantes, muchas de estas cosas en algún punto pueden ser un poco complicadas, pero en otro punto los puede ayudar mucho a las ideas, a desarrollar el oído, a aplicar cosas nuevas, ¿verdad? Porque quizás muchos cantantes a veces le cogen un poquito de temor a adentrarse en la improvisación, en el scat, ¿verdad? Por eso, pero muchos de estos ejercicios pues les va a ayudar. Ahora en el programa de conservatorio tenemos un programa nuevo de canto jazz y ellos Súper. tienen una clase que hacen muchas de estas cosas y trabajan lo que son con los tonos, los acordes, con los cortos y arpegios y líneas. Y entonces se está rompiendo un poco, ¿verdad? Ese mito que el cantante pues, solo hacía la melodía y después dejaba a los demás improvisar. Así que Sí, este material puede ser para todo el mundo, todos los estilos de música, si toca clásico, si toca jazz, si toca cualquier.
Sí, todo es aplicable. Súper, sí. Entonces, bueno, yo me acuerdo en las clases contigo que todo era muy con números y análisis, de escalas, grados de escalas, combinaciones matemáticas de los números. Sí. Eso viene en este material, ¿verdad? Sí, en todo este material Me yo acuerdo. utilizo mucho eso. Y Ujú, eso es importante que me preguntes eso porque podemos aclarar algo aquí que puede ser controversial. Y a veces hay ujú, confusión en los estudiantes, especialmente si no tienen mucha experiencia. Y es que muchas veces cuando los artistas van a dar talleres, estos artistas que son famosos, que llevan muchos años tocando, ellos han perdido un poco de perspectiva de su nivel y de cuando empezaron. Y a veces se les olvida de cuál fue su nivel cuando empezaron y de qué cosas hicieron cuando empezaron. ok. Y generalmente cuando ellos van, y yo no sé si te acuerdas, ¿verdad? Por ejemplo, las visitas que hubo, ¿verdad? De algunos artistas allá, pues ellos se les olvidan eso, ¿verdad? Esos puntos donde no sabían nada y tuvieron que practicar Ujú, escala y tuvieron que practicar muchas cosas. Y generalmente ellos te hablan de la filosofía, te hablan de la creatividad y te hablan, ¿verdad? O sea, de inspirarse y del mundo y del sol y de Dios, que ujú, todo eso es importante, pero eh, lo malo de eso es que también te dicen, ah, no practiques escalas, no estudies, no analices, no pienses, no se piensa, ¿verdad? ujú, ¿Y qué pasa? Pues, quizás en un momento de madurez uno tiene esa perspectiva, pero no te acuerdas que al principio, para poder no pensar, tuviste que pensar mucho en algo. ujú. Tuviste que practicar mucho, tuviste que hacer mucha escala, practicar mucha técnica. Así que yo creo que es importante analizar eso porque muchas veces, y me pasa con estudiantes que están bien reacios a practicar o que me dicen, no, es que uno no debe pensar mucho porque si piensa, pues no está practicando. Sí. Y uno no debe escribir solo, y uno no debe usar líneas o leaks, ni pensar en números. Pero sin embargo, cuando tú analizas los músicos que tienen un nivel bien alto, muchos de ellos veían la música desde ¿verdad? Desde un modo casi científico, ¿verdad? Sí. Que analizaban todo, estudiaban todo. Claro, luego llegan a ese stage de te olvidas de todo y solamente te vas a inspirar. Pero si en tu background no hay nada, pues tu inspiración te va a llevar a tocar hasta donde tu oído y tus manos llegan y tu conocimiento. Porque dudo mucho que, ¿verdad? Sin ningún tipo de conocimiento, la inspiración te lleve a hacer líneas dodecafónicas Ujú, y rearmonizaciones al momento, ¿verdad? Si eso está en tu intelecto y en tu subconsciente, pues es más probable que cuando tú te olvidas de todo y estás flotando, como ellos dicen, pues vas a llegar ahí. Pero si no, si lo único que sabes son triadas y a tocar desafinado, pues probablemente que tu zona va a estar por ahí, ¿verdad? Así que sí. es importante uno saber tener el discernimiento de que cuando voy a coger clases con alguien y me habla así, que es bonito y te hipnotiza y te enamora y te va, tener mucho cuidado, porque, ¿verdad? En mi experiencia de más de 20 años dando clases, he visto, por ejemplo, estudiantes que son rebeldes y, por ejemplo, te dicen, no, yo quiero hacer mi propio vocabulario. Y de momento viene con, no, porque creé esta línea que a veces no funciona en ningún lado. O a veces me inventé esto y cuando tú lo oyes, tú dices, pero si eso está en un libro que se hizo hace 20 años, muchas de Ujú, estas cosas ya están hechas y quizás, ¿verdad? La misma música te va a llevar a la misma conclusión que han llegado muchos. Quizás tienes que darle una vuelta al mundo para algo que te puede tomar simplemente unos minutos y me ha pasado mucho. Así que es importante, ¿verdad? Uno aprender a estudiar, dejarse llevar. Otro error que yo veo mucho con las escalas, porque mayormente donde yo encuentro más resistencia es cuando uno habla de escalas y las personas dicen, ah, pero cuando uno no toca escalas para arriba y para abajo. El que te mencione eso quiere decir que entonces no sabe lo que está diciendo, porque uno no estudia las escalas para tocarlas para arriba y para abajo. ujú. Mi experiencia, por ejemplo, con las escalas, ¿verdad? Y aquí entra a hablar un poquito cuál es mi approach de la música. Cuando yo estaba estudiando, yo practicaba mucha técnica.
en el instrumento, mucha técnica, muchos ejercicios técnicos, de cómo mover los dedos, de lo que es la araña, lo que son muchas cosas, Hanon, cosas. Pero me Ujú, daba cuenta que cuando yo iba a tocar, ya yo estaba tocando jazz por ahí, sabía mis algunas cosas, no podía tocar nada, cosas que sabía. Y yo, ¿cómo es posible que yo pueda hacer este ejercicio tan rápido? Y cuando voy a tocar no puedo hacer ni un arpegio a la velocidad de la música, ¿verdad? Y me ujú, estuvo eso raro. Entonces, escuchando varios músicos, inclusive uno que es bien controversial ahora mismo, el bajista Jeff Berlin, ¿verdad? Que mm, siempre está peleando, pero él sí. siempre, desde siempre, él siempre hablaba de que uno debe estudiar técnica con la música, con los elementos que estás tocando, para Ujú, saber cómo te vas a mover en relación a la música. Así que yo empecé como que a investigar sobre eso y cómo aplicarlo. Dentro de eso, escuché una vez o leí una entrevista de David Baker, ¿verdad? ujú. Que es uno de los educadores que, como quien dice, codificó el jazz. Sí, ¿no? Los libros de Bebop y eso. Sí, hay tres educadores importantes que fueron los que, como quien dice, decodificaron el jazz para los programas de jazz. Ujú, Y uno fue David Baker, Jamie Avelson y el otro Jerry Cocker. ujú, Entonces les llamaban el ABC del jazz por eso, Avelson, Baker y Cocker. ujú, Pues en un libro de Baker, él hablaba en uno de sus estudios y eso, que una vez él fue a ver a practicar a Coltrane y Coltrane estuvo practicando un montón de horas, no recuerdo cuántas, pero eran muchas horas. Y en esas horas lo único que Coltrane practicó fue la escala de do mayor. Y él dice que rompió la escala en todas las formas, ¿verdad? Que pudo. Y entonces eso me llevó a decir contra. Si esto él lo está haciendo, quiere decir que alguna importancia tiene que tener practicar escala. Y yo cogí un verano, me acuerdo, había un libro que salía de Baker, que no sé si está disponible todavía, ujú. que era como de técnica y eso. Y él puso la escala mayor de do con 119 patrones. Ok, ¿te acuerdas del nombre de este libro? Déjame Este ver si lo libro encuentro. se llama, yo sé que no sé si es técnicas de improvisación basadas en el Lydian Chromatic Concept. Mm, Yo sé que el subtítulo es basado en el Lydian Chromatic Concept. de George Russell, ¿verdad? Sí. Pero entonces David Baker, yo tengo copia de ese libro porque yo Mm, conseguí casi todos los libros de Baker. ok. Y no la tengo aquí, pero sé que es algo así. Después si no lo consigue, puedo buscarlo a ver cuál es el título exacto. Ujú, Pues de ese libro yo te puedo decir que yo lo practiqué en un verano. Y de antes de ese verano y después de ese verano, mis manos y mi entendimiento de mi instrumento eran otra cosa. de estudiar escalas. Solamente estudiando escala. Ujú, ¿En qué mejoró? Mi oído mismo mejoró, mi técnica, mi conexión de escala, de cómo conectar una escala con otra. ujú. Mira, ya lo encontré. Es el técnicas de improvisación sobre el concepto lidio cromático. Lo voy a poner en el grupo de WhatsApp que hicimos Ok. para que gocen. Pues ese libro es bien bueno. Yo cogí muchas ideas, ¿verdad? De ahí. Ujú, Y prácticamente mis manos cambiaron, ¿verdad? De un lado a otro. De mi entendimiento. Una cosa que yo veo constantemente, por ejemplo, con otros bajistas que empecé a ver y con los guitarristas, es que ellos tocaban siempre y estudian todo por posiciones y no podían salir de las posiciones. ujú. Ahora mismo yo veo el bajo como un piano, que el piano tú lo ves de frente y si yo te pregunto, búscame un fa sostenido, tú pam, pam, ves todos los fa sostenidos ahí sin Ujú, tener que hacer una escala. Para mí me pasa eso con el bajo. Yo digo todas las ok, notas. ¿Verdad? Esto es una frase que yo le robé a Alan Holdsworth, que él dice ujú, que cuando está improvisando, él ve los colores de la escala como que se prenden en el brazo. ujú. Prácticamente eso es lo que pasa. O sea, mientras los acordes van cambiando y yo miro mi instrumento, yo veo la armonía. Y lo que me ayudó fue eso, cómo practicar, cómo romper las escalas, cómo analizar. Inclusive algo que un maestro una vez
me dijo, yo cogí unas clases como de armonía y arreglo con un maestro de Los Ángeles. Y él, uno de los primeros ejercicios que me puso a hacer fue escribir todas las escalas mayores, menores y, ¿verdad? Todas las menores en todos los tonos. Y yo, "Bueno, ¿para qué quiere eso?" Y me dijo, sin poner las armaduras. Porque uno pone la armadura y él me dice, eso te va a hacer pensar que cuando yo te pregunte cuál es la quinta en tal tono, ¿verdad? Tú rápido la tienes ahí. Sí. Y él me hizo, yo tuve que hacer eso como 3 veces por ahí. Después, chévere, pasaron, ok, otra vez, escribí yo otra vez. Así que esas pequeñas cosas son las que van poniendo los fundamentos ahí. Como que uno saber, ¿verdad? A la hora de tocar, no tener que pensar tanto y entonces ahí es que tú puedes inspirarte, o puedes escuchar, ¿verdad? Ya no tienes que estar tan pendiente a la improvisación, sino a escuchar lo que está pasando y ver cómo reacciona. Claro. Bueno, ahora mismo si alguien tiene una pregunta, un comentario, lo puede hacer, ¿eh? Con confianza. No tienen que prender su cámara, a lo mejor están en pijama. Sí, Entonces tú este material lo codificas y lo pones en un libro, ¿no? sí, cojo. ¿Tienes como un orden en que sugieres estudiar el libro o se puede abordar Se puede, como temas? Sí. se puede abordar en cualquier orden. Inclusive hay un volumen uno y el volumen 2. El volumen 2 es que yo empecé a expandir material del volumen uno que toqué un poquito nada más. Pero los dos libros se pueden usar a la par porque son cosas, ¿verdad? Y lo que hice en el volumen 2 pues no fue algo que expandí mucho en el volumen uno. Pero tú puedes ir, déjame ver, una vez que sabes, déjame ver, porque el libro, por ejemplo, tiene las escalas y los modos básicos, ¿verdad? Que es mayor, las menores, ¿verdad? Todas las menores, tiene mayor armónica, tiene las pentatónicas, tiene algunas Ujú, escalas, ¿verdad? Simétricas. Y si tú tienes, por ejemplo, que quieres trabajar con alguna de esas escalas, pues vas directo a eso. Lo ujú. importante primero, que es lo que casi nadie hace a veces, y yo me he dado cuenta en el tiempo que llevo, es que nadie lee la introducción. Muchas veces la gente compra un libro y no lee nada de la introducción, ¿verdad? Y entonces a veces practicas más lo que está pasando o no le sacas provecho, ¿verdad? A lo que es a lo que es el libro. Así que es importante leer. En la introducción prácticamente yo lo que estoy hablando pues, de lo que es el libro, pero digo cómo practicar las escalas y explico, ¿verdad? De que tienes que trabajarlas en todas las tonalidades. Te explico que no lo escribí en todos los tonos, ¿por qué? Eh, por todo el instrumento, ¿verdad? Uno aprende. Yo cuando empiezo a practicar una escala, sí la empiezo a una octava, después a 2 octavas, para entender cuáles son los grados. Ujú. Pero pues trato de hacerlo en todo el registro de mi instrumento. Y para los que son, ¿verdad? Bajistas, guitarristas, que esto le puede funcionar, un ejercicio que yo hice, esto te puede tomar, te estoy hablando de que esto puede tomar tiempo, ¿verdad? Ujú. A veces cuando uno va a estudiar, por ejemplo, en la universidad, nosotros estamos tratando de enseñarte lo que uno aprende en 4 años, pues, Sí. pero que prácticamente eso dura como, ¿sabes? Más de 4 años. Uno poder internalizar esas cosas y eso. Así que prácticamente es una de las cosas importantes, ¿verdad? Al principio, después que uno lea la introducción, puedes ir a cualquier parte del libro y usarlo de referencia, que por eso es el nombre de manual de referencia, para Ujú. saber qué es lo que está pasando, saber qué es lo que quiero decir, esas cosas. Súper. Muy bien. Eh, tú, ¿cómo? La armonía, me imagino que la estudiaste desde el instrumento también. Sí, hice mis estudios de armonía, ¿verdad? Formalmente Sí, las clases normales, ¿no? y con el piano también por mi cuenta, sentándome a analizar todas esas cosas, pero prácticamente en el instrumento me senté a ver cómo es que funciona mi instrumento, la armonía, cómo se mueve, Ujú. ¿verdad? Cómo se ve, cómo se siente, ¿verdad? Cómo ponerle los dedos. Eso es muy importante. Por eso con esto de las escalas,
¿verdad? Que mucha gente, como te dije, tiene un poco de fobia a las escalas. Pero, por ejemplo, otro de los educadores de jazz importante, Barry Harris, que él Ujú, llegó a tocar con Charlie Parker, él dice, todo sale de las escalas. Y él lo ve más como lineal. Son conceptos, no quiere decir que alguno de ellos pues no tenga razón, pero porque hay gente que ve la música, por ejemplo, solo en los acordes y saca mucha música de ahí. Pero son conceptos. Algunos ven las cosas más en escala, más en lineal. Otros lo ven más como acorde. Hay gente que piensa más en ritmo. Así que, por lo menos a mí, en la parte que veo la música, pues sí pienso en lo que es la armonía y lo que son las escalas y esas cosas. Así que todo esto prácticamente a mí me sirvió para estudiar la armonía. Por ejemplo, en el libro, la primera parte que yo hablo de los modos, hice también un research. Primero que lo hice en español, buscando el nombre de los modos en español, pero ujú, también dónde es el punto en común, porque la mayoría de muchos músicos, como esto no es algo que lleva mucho tiempo escrito como la música clásica, pues tiene diferentes nombres. Hay ujú. gente que le llama mismo modo de diferentes formas. Hay Sí. gente que no le llama modo. Hay gente que no usa los modos, simplemente piensa en la escala matriz y de ahí lo acomoda dentro del acorde. Así que ahí yo puse más o menos el nombre común. En ciertos momentos puse varios nombres de un mismo modo, ¿verdad? Si entendían que había ¿cómo se dice? Su controversia entre que había mucha gente que lo ve de una forma. Tengo Ujú, entendido que no hace mucho hubo como una reunión de esa de los teóricos, pero todavía no he visto el informe donde le han puesto un nombre común, por lo menos a nivel universitario, donde todo el mundo se va a amarrar ahí. Pero mientras tanto, pues bueno saber cómo uno le llama a cada cosa para uno poder, ¿verdad? Saber de qué están hablando. Esa es la primera parte este, de lo que hice con el libro. Después hablé un poco de lo que son las notas de los acordes, que son los chordons. ujú, Casi no toqué esa parte. Y no porque no fuera importante, sino como era algo de referencia, son cosas que yo, más cuando estoy ya dentro de las clases, pues expando y doy los detalles. ujú, Este, por eso el segundo libro, ahí sí yo expando eso, porque ese es un punto, por ejemplo, que es bien importante. Tú sabes conocer los chordons y ver todas las posibilidades que tienes con los chordons, donde a veces no tienes que pensar en nada más que los chordons. Pues eso te va a ayudar mucho. Y en el segundo libro, pues yo hablo no solo de los chordons regulares, ¿verdad? Las notas que todo el mundo piensa que es 1, 3, 5, 7 ujú, de mayor, menor, dominante, semidisminuido. Yo saqué 18 diferentes, de grupos de 4 notas que te pueden identificar un acorde diferente. Pero de ahí esos grupos de notas tú los puedes aplicar en diferentes partes de una escala, de un acorde, para crear un color y ujú, le añades, ¿verdad? Y eso lo expandí hasta llevarlo a bitonalidad y dodecafonía. Así que es un libro que tiene cosas bastante interesantes donde no mucha gente se ha metido en eso, ¿verdad? Inclusive yo he hecho muchas cosas, pero no puedo decir que soy un experto en dodecafonía de los cortos. ujú, Tampoco es algo que no se ha hecho mucho, no es que sea nuevo, nuevo, porque me recuerdo que leí un libro sobre un saxofonista que se llama War March, no sé si saben quién es, que él tocaba con Lenny Tristano. Lenny Tristano es un pianista ciego de jazz importante y fue otro educador. Y él les enseñaba algo que se llamaba el acorde 23. Y el acorde 23, cuando yo lo analizo, en realidad son tres acordes uno encima del otro y crea. Y es prácticamente lo que yo hice no O lo sea, usaba. sobre imponer acordes, o sea, formaciones triádicas o sobre otros acordes. Sí, eso yo lo explico un poco en el libro, pero Ujú, prácticamente es que creas tres acordes que se crean, o sea que no hay posibilidades infinitas, porque son tres acordes que se crean que ninguno de los tres repiten notas. ujú, O sea, son tres acordes de 4 notas. Así que llega un punto donde, ¿verdad? Ya he hecho todas las posibilidades porque no puedes repetir. Así que
los Cortons, pues yo lo expandí ahí hasta lo más que pude. Luego de eso, en el libro hablo, ese es en el libro 2 que es extensión de esa parte que hice en el libro 1. En el libro hablo también de las pentatónicas y sus usos. Algo que me ha preguntado mucha gente que yo tengo en el libro, por ejemplo, como les dije, yo pongo todo como referencia Ujú, para que la gente trate de rebuscar y ver cómo es que van a estudiar y sacarle, ¿verdad?, provecho a eso. Entonces, yo escribo yo hice en el libro unas tablitas. En la parte, por ejemplo, de las pentatónicas, tengo una parte que hablo de los usos de una fórmula que a mí me pareció bastante, tratando de buscar, como te dije, lo que hace todo el mundo, cómo es la forma más rápida de aplicar y usándolo de los números, ¿verdad? Que eso es bien importante en esto, uno sabe los números, que son los grados, ¿verdad?, de la escala. ujú, O los números son en referencia a una raíz, a una tonalidad. Pues en la parte de las pentatónicas, que esto me ha preguntado mucho, cuando yo pongo los usos, yo pongo, por ejemplo, una pentatónica mayor y yo te ujú, escribo 1, 5 y 2 en un acorde mayor. ujú, Y eso lo que significa es que yo puedo usar una pentatónica mayor en el uno de un acorde mayor, en la raíz, lo puedo usar en la quinta, eso es el 5 de ese ujú. acorde, o lo puedo usar en la segunda. En Y los va cambiando. que ahí añade algunos colores, ¿no? Sí. Lidios y... Si, Ujú, por ejemplo, si tengo un acorde de do mayor 7 y toco esa pentatónica en el uno, estoy tocando raíz, novena, tercera, quinta y sexta. ujú, Si lo toco en el 5 estoy tocando 5 6 7 9 y la tercera. Y si ujú, lo toco en el segundo grado, estoy tocando la novena, la tercera, la 11 aumentada, la sexta y la séptima. ujú. Entonces sí, puedo jugar con esas notas o con los patrones que yo tenga de la pentatónica, cambiando los colores dentro de una misma. Ujú. Y eso me crea otras opciones. Eso es algo que hacía, por ejemplo, mucho McCoy Time. Sí. Y a veces tú ves un acorde mayor, un acorde menor, y en vez de pensar en la primera acción, que es la pentatónica de la raíz, tú la ves de otro lado. Y ya eso te crea un color diferente. Así que esa es parte de cómo yo codifiqué el uso. Eso lo hago con las pentatónicas. Después hablé de un poco de las hexatónicas también y explico. Y uso más o menos esa misma filosofía con las demás cosas de dónde usar las cosas. Que tú aprendas, en vez de estar aprendiéndote notas específicas, tú saber, ok, tengo tal acorde, la quinta puedo usar esto, la tercera puedo usar eso. Ujú, ujú, Eso es ujú. bien manejable para todos los tonos. Sí. Como pasa con los modos de la menor melódica, tal vez, ¿no? Sí, O sea, en lugar de aprender 7 modos nuevos, aprendes una sola escala y la contextualizas dentro de los grados del acorde. exactamente. Y eso es lo que hace mucha gente, ¿verdad? Como yo le Ujú, digo siempre a los estudiantes, académicamente siempre va a ser importante aprenderte todos los modos, pero no necesariamente tú tienes que saberte todos los modos, porque mucha gente no lo hace así, es saber dónde tú utilizar la escala madre y haces una combinación de usar una escala con los cortos. ujú. Ya tú sabes que esas notas de los acordes son claro, como tus puntos guías a donde tú quieres, ¿verdad? Como yo digo siempre, lo que hace que una línea sea buena es donde termina la línea, que debe ser en un corto. La Ujú, línea puede tener notas dentro, puede tener notas fuera, a propósito o porque te saliste. Pero ujú. si la nota resuelve un lado consonante, la línea suena bien. Ahora, Sí. si tocas un buen patrón y no lo sabes resolver, va a hacer que la línea suene mal o que fuera de contexto. Ujú. Sí, Así que, claro. sí, así que prácticamente, pues eso es algo que yo lo pongo ahí, lo uso y no lo hice, ¿verdad? Lo pongo así como referencia, que sé que alguna gente ha tenido, ¿verdad? Siempre me escriben, mira, tengo duda, ¿qué es lo que quieres decir con eso? Voy a enseñar, ya que tengo el libro aquí, les voy a enseñar un poquito cómo es que yo lo pongo. Van a ver que yo siempre estoy escribiendo grados y cosas. Sí.
pero por ejemplo, una pentatónica, lo que es la pentatónica bemol 6 flat 6, ¿verdad? Ujú, Pues yo hago esto. La pongo aquí y pongo la pentatónica y entonces escribo, ¿verdad? La puedo mm, usar aquí, la puedo usar allá, y la puedo usar así. Y entonces, eso como yo lo practico, ya volvemos al inicio. En la introducción ya hablé de cómo practicar las escalas. Pues eso tú lo vas a aplicar a todo, a las hexatónicas, a las pentatónicas, que es practicar las escalas en todo el registro del instrumento, romperla en intervalos y en grupos de notas. Con que tú hagas eso, por ejemplo, con todas las pentatónicas, después vas a trabajar con los usos. Que ya yo sé, pues que esta pentatónica la uso en este grado, en este acorde. Una sugerencia que siempre doy es que trabajen el oído a la misma vez que la canten. Te sientas ujú, en el piano, tocas el acorde y tocas la escala para que escuches la relación de la sonoridad con el acorde. Si no tienes piano, si trabajas el real training, ¿verdad? Tienes buen oído, tocas en el bajo la raíz del acorde y tratas de cantar la escala. Todo eso te ujú. va a ayudar a internalizar. Y eso es una forma, ¿verdad? Más rápida de cómo tú aprenderte todas estas cosas y cómo las vas a ir usando. Este, luego de eso también, ¿verdad? En otra parte, yo hago unas tablas. Esas tablas también me han preguntado mucho un poco. Y esas tablas prácticamente es lo mismo. Yo explico, por ejemplo, cuando hablo de la escala simétrica, yo hablo de un intervalo y cómo ese intervalo, en qué grados de esa escala o de esa raíz se crea ese intervalo. Y a eso yo lo que le voy a aplicar otra vez lo que hice en la introducción. Dentro de ese intervalo, tú lo haces subiendo, que eso es, no lo menciona así, pero eso es lo de el concepto de las flechas. Sí, sube, So, sube, baja, 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 sube, 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 baja. sube, o baja, 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 o sube, baja, baja, sube. Ujú, Bueno, te voy a poner aquí para que veas lo que, de las tablas un poquito, ¿verdad? Entonces yo pongo ahí, ¿verdad? Aquí al lado intervalo y desde qué grado puedo crear eso. A veces ujú, pongo de dónde lo puedes usar, ¿verdad? En otros. Igual hago lo mismo como dentro de una escala donde están las triadas, donde está, este, pongo, por ejemplo, cuando hablo de esas tónicas, pongo, ¿verdad? El grado y en qué acordes que yo las voy a usar. Son tablas y formas que yo verificando en- por diferentes fuentes vi que es una mejor forma de practicar. Claro, siempre va a haber gente que te va a decir que que no seas tan científico, que ujú. si no lo oyes, no lo toques. Esto es una contradicción, ¿verdad? Y estoy diciendo cosas aquí que me puede, Calientes. sí, puede que sea expulsado por el Jazz Police. Ujú. Pero un músico famoso una vez dijo que si no lo oyes, no lo toques, ¿verdad? No sé si sabes, ¿te acuerdas quién fue? Pues he escuchado a varios. ¿Verdad? Varios, pero principalmente eso lo decía Dizzy Gillespie, Duke Ellington. Sí, sí. Otro músico famoso, que no sé si ellos que creerán que es mediocre, pero que se llamaba Chick Corea. Una vez le preguntaron que si no era mediocre, porque él estaba hablando en un taller sobre eso mismo, el análisis, sobre que él escribía solos a veces para analizar cómo usar. Y él le Ujú, dice, la única forma de yo subir un escalón es analizar y hacer algo que mi oído y mi intelecto no comprenden. Si no lo hago así, me voy a quedar siempre tocando igual, o lo que escuche sin saber lo que es. ujú, Así que, ¿verdad? Hay épocas y hay épocas. En esa época, pues era todo quizás más el oído y esto tiene que ver un poco también con las cosas raciales, como los negros ven la música y los blancos ven la música. Y el background de que algunos venían de música clásica y otros vienen del blues y del oído y de la calle. Y ujú, así, pues vemos que muchos de estos músicos pues, escribían sus solos, analizaban. Otro que yo escuché que hacía eso, por ejemplo, Joe Henderson. ujú, Él dice, le preguntaron de esas composiciones que él toca, que él tiene, que no son 2/5, que los licks de 2/5 que todo el mundo sabe no les van a caber ahí. Y él dice que cuando escribía esos temas, él escribía varias vueltas de solo, él las escribía, no para tocarlas en la grabación,
sino para desarrollar cómo él iba a pensar conectar los acordes. Ujú. Y después, pues hacía su solo basado en las cosas que aprendió de haberle escrito en varios solos. En eso, Sí, claro. Entonces, varias tomas del mismo solo que uno escucha en las grabaciones tienen como sí, una línea, ¿no? O sea, no sí, son iguales exactamente, pero hay un plan. sí, hay un plan, ¿verdad? Depende de la dificultad, por ejemplo, no sé si se han fijado, pero el solo de Countdown de Coltrane Ujú, tiene varias vueltas que repite casi lo mismo en el solo. ujú. A mí, ¿verdad? A mí me gusta mucho Coltrane, pero cuando yo lo quiero escuchar tocando los Coltrane Changes, yo escucho el disco de Coltrane Sound, porque Ah, sí. ahí es donde tú puedes escuchar bien cómo él toca eso cuando lo tiene, ¿verdad? A otro nivel, y puedes ver cómo toca McCoy Tyner, cómo coge esos cambios y los toca. Ujú. El disco de Giant Step, que es bien bueno, pero es bien repetitivo y bien mecánico, eso solo, ¿verdad? Eso también me puede costar un ticket del Jazz Police, pero cuando tú escuchas eso solo, es como que bien obvio, es bien repetitivo, muchas cosas, ¿verdad? Se repiten mucho. Y claro, bien complicado en ese momento. Nadie que no estaba practicando ese tipo de música. Tú lo puedes notar en el solo de Tommy Flanagan, como él Famoso, empieza. ¿verdad? Sí. Después se reivindicó y Sí. grabó el tema en dos o tres discos con maestría. Pero ahí, pues, lo cogieron, ¿verdad? Como quien dice, fuera de base. Así que Sí. prácticamente muchos de estos ejercicios, la idea es esa, como tú, ¿verdad? Entrenarte, entrenar la mente. Es algo que siempre me ha gustado y, y por eso pues empecé a hacer estas cosas. El libro también tiene algunos ejercicios de cómo hacer esto, las progresiones y eso. Esta cosa de las tablas y de todo, que yo lo hice de referencia, que fue con ese propósito, pero estoy pensando hacer como que un cuaderno de trabajo, un workbook para este volumen, quizás para el uno y para el 2 también, donde voy a escribir todo en un solo tono. O sea, Ok. todos los ejercicios que estaba hablando, todas las tablas, todo lo voy a hacer en un solo tono Ujú, como referencia. Y quizás darle espacio, quizás páginas en blanco para uno decir, déjame escribirlo yo mismo en los demás tonos y practicarlo y tenerlo también como referencia de, ¿verdad? Aquí está las instrucciones, pero en otro lado que esté como que el ejercicio como tal, cosa de que pues, tener referencia. Igual cada instrumento tiene ¿verdad? Su idiosincrasia, como se dice. Hay unas cosas que en el bajo no se pueden hacer, que se pueden hacer en la guitarra y en el piano. Y se pueden trabajar armónicamente. Por ejemplo, algo que yo no puse aquí, pero fue un ejercicio que le he dado a algunos estudiantes y lo he hecho, es practicar las escalas con los intervalos armónicamente. En vez de en sucesión melódicamente, pues dos notas a la vez. En el bajo se pueden hacer algunas cosas, pero es complicado hacerlo en todos los tonos por el registro y eso. ujú, Tocar tercera, tocar la sexta, y hacer, por ejemplo, las triadas en esas inversiones y hacerlo todo como los acordes para los que tocan, ¿verdad? Instrumentos de acompañamiento, pues puede darle otra perspectiva de cómo acompañar, que no sea solamente como que pensar en, me aprendí este voicing para los mayor 7 pues siempre hago esto. ¿Verdad? Por ejemplo, eso es algo que hace muchos músicos, ¿verdad? Ahora, especialmente los pianistas, lo hacen mucho, que corren eso, guitarristas también, ¿verdad? De los guitarristas modernos y de fusión y eso, hacían mucho eso, que si estaban tocando un tema, por ejemplo, modal, ellos no se quedan en el mismo voice, ellos como que ujú, empiezan a correr dentro de la armonía, acorde. Así que esos son otros ejercicios derivados de las cosas que uno puede, que prácticamente eso es otra cosa que menciono, que la idea de estos ejercicios, el libro, estimular a la creatividad de cada cual se puede ocurrir formas diferentes de hacer los ejercicios. Y yo diría que los patrones pueden ser ilimitados, las cosas que uno puede crear ¿verdad? Con eso. El que hoy día diga que no tiene que practicar, yo creo que está fuera de lo que es aprender música, porque es demasiado. ujú. Sí. No sé si ya hay alguna pregunta por ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Veo por aquí una mano de Alan.
Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Me Saludos. escuchan? Sí, ¿Qué tal? Bueno, primero que nada, gracias por el espacio, maestro. Gracias por el tiempo que se tomó para esto. Este, quería preguntarle, mencionaba de dos libros creo que son de su autoría, que sí. descompuso esta parte. ¿Cuál sería el nombre de estos libros? Pues estos libros, el primero se llama Manual de Referencia para la Práctica y Desarrollo de Conceptos Melódicos Armónicos en el Instrumento. El volumen uno. Ok, los puedo apuntar aquí en el chat. Sí. Mm, Este prácticamente tiene un modo, las escalas y todo, todos los ejercicios. El segundo que es el volumen 2. Aquí prácticamente cojo un concepto del libro y lo expando desde lo más básico hasta lo más, ¿verdad? Que eso es algo que estoy empezando a hacer ok. con varias ¿Dónde veces. los podemos conseguir, maestro? Son de Amazon, los estoy publicando con Ah, Amazon. ok. Yo le envié el link. Ah, muy bien, muy bueno. Sí, Muchas si gracias. él los puede poner por aquí, o si no, yo los consigo ya mismo, o en el chat que tienen. Como le comenté, no sé cómo ustedes piden por allá, porque tienen la opción de Amazon, Sí. pero que está Amazon regular y está Amazon MX. No sé si es lo mismo para ustedes. Ah, no, sí es Amazon MX. Bueno, creo Ahí que sí hay también algunas los cosas pueden de... conseguir. Este, Ah, vale. si buscarlo, cualquier duda, pues entonces hablan con Jorge, que él me escriba y yo les ayudo con eso. Muy bien, maestro, muchas gracias. Y bueno, quería preguntar otra cosa. Bueno, primero que nada, pues, Sí. presentarme, soy Alan Ledesma. Tengo muy poco que regreso pues, aprender música, si se podría decir así, porque creo que antes no estuve tocando alrededor de 8 o 10 años más o menos, pero no, como de una forma muy empírica, no, nunca tuve como una formación musical como tal. Simplemente pues me aprendía canciones o tocaba lo que me gustaba y todo esto. Y hace un año pues regreso y quiero empezar a como, pues ahora sí, ¿no? Aprender música en forma. Digamos, pues eso sí, soy muy principiante en esta parte. Y pues me gustaría mucho aprender esta parte de la improvisación. Digo, creo que sin querer durante todo este rato se ha hablado mucho del tema. Sin embargo, pues bueno, también hay muchas cosas que no entiendo, que no sé, no conozco los conceptos, etcétera. Me gustaría preguntarte, maestro, no sé si tú tienes, yo no sé si, yo no creo que sea como tal un camino corto, pero a lo mejor alguna guía o algún camino por dónde empezar, por dónde conducirme, o algún libro, no sé, alguna guía como para ir por este lado. Bueno, yo diría que la primera guía que uno debe tener es fuera del instrumento. Ok, Y esto es otro, ¿verdad? Esto es otro libro que estoy escribiendo también y otros talleres que podemos hacer después. Y lo más importante es uno aprender a aprender y aprender a practicar, ¿verdad? Esto es exacto. lo más que yo he practicado en mi vida de músico, ha sido de eso. Ese ha sido como que, de hecho, mi tesis de maestría tiene que ver con la práctica y con la aplicación de la psicología del deporte al desarrollo del músico. Y es como, ¿verdad? Por eso yo, si ven estas cosas científicas, porque yo estoy viendo la música, cómo prepararse, cómo se prepara a un deportista de alto rendimiento. Ok, Que es- y entonces una de las primeras cosas que uno hace antes de empezar, porque si no uno no empieza sin rumbo, es ver qué es lo que quieres hacer y a dónde quieres llegar con esto. Porque esto te va a claro. consumir mucho tiempo. La música es bien sacrificada y tienes días que te va a hacer, o sea, tu instrumento te va a hacer contento, otros días que te va a frustrar, que te va a dar depresión, ¿verdad? Otros días que estás que no quieres parar. Así que es importante uno saber qué quiere, hasta dónde va a llegar, cuánto estás dispuesto, ¿verdad? Organizar tu vida. Lo más básico que yo digo, antes de practicar, lo primero que tú tienes que saber es con qué tiempo cuentas. Pues Mm, generalmente uno claro, se sienta y hace una lista de lo que va a practicar, que te toma 8 horas y en realidad tienes media hora para el día practicar. sí, Y eso me pasa mucho a mí, ¿ves? Que ahora no tengo tanto tiempo. Entonces uno tiene que aprender a hacerlo organizado. Después que haces eso, tienes que organizar, como yo dije, lo más importante son los fundamentos. Y si estás tocando, no sé si eres bajista o tocas otro instrumento.
Toco guitarra. Guitarra, pues lo Sí, más importante, ¿verdad? Tus fundamentos va a ser, primero poder tocar el instrumento, ¿verdad? Conocer el instrumento, la técnica, sí. conocer de armonía, las escalas, todas estas de las escalas y todo esto que hemos estado hablando aquí te va a ayudar a conocer el instrumento desde la perspectiva de la melodía y la armonía. Luego Muy de bien. eso necesitas, ¿verdad? Depende qué es lo que quieras hacer, aprender lectura, aprender, ¿verdad? Varias cosas. Y depende de qué estilo y cuál es la función de tu instrumento. Luego de que tú tienes esa perspectiva de por dónde empezar, de qué es lo que tú quieres y prioridades el tiempo, pues ahí tú puedes dedicarle un poco, porque yo diría que a- uno debe practicar a veces pocas cosas al principio para poder dedicarle mucho tiempo, pero no una sola cosa. Cuando tú tienes un nivel un poco avanzado, tú te puedes dar el lujo de decir, solo voy a practicar esto y lo demás no se va a afectar. Pero si estás empezando, Ujú, yo diría que el punto de empezar sería trabajar la técnica, trabajar la armonía aplicada, que es lo que estamos hablando aquí con las escalas y estos ejercicios, ujú, y desarrollar el oído. Que el oído lo puedes desarrollar practicando estas cosas y cantando. Y algo muy importante que siempre estoy peleando con mis estudiantes, especialmente de estas nuevas generaciones, es que no quieren escuchar música. Y la música es un arte auditivo. O sea, muchos de estos músicos que a uno les gusta, cuando tú le preguntas, lo primero que te van a hablar es que ellos escuchaban y escuchaban y escuchaban música. Y la mitad de las cosas que te van a salir cuando estés en la zona va a ser de oído porque tu oído va a reconocer algo que escuchó y algo que practica. Ahí es donde vas a hacer la conexión a la parte científica y a la parte musical. Así que es importante que escuchen música y escuchen música. Pues como decían siempre, las contestaciones están ahí, ¿verdad? ok, Y ahí es que uno hace esa conexión. ok, muchas gracias, maestro. Gracias, gracias. Tenemos otra pregunta aquí de Bruno. Sí, ¿qué tal? Saludos. Buenas días. ¿Todavía? Sí, todavía. Sí, Am, Realmente tengo dos preguntas. Bueno, eran tres, pero se refería uno a la práctica y creo que con lo que comentaban hace rato creo que tengo más o menos la idea al respecto de la práctica. Yo siempre he tenido esta duda acerca de cuando dicen de que es que hay que practicar el concepto, que está, por ejemplo, en este lick de esta rola, en este pasaje que hay un concepto, o así como que concepto, pero yo siempre digo, no sé cómo explicar qué es un concepto. Ahora que tengo alumnos yo, podrán, vamos a definir más o menos qué es, a qué se refiere cuando hablamos de música, de una figura, de una línea, el concepto. sí. Pues mira, un concepto es una fórmula. Por ejemplo, si yo estoy escuchando una línea, un lick, y yo te digo, ¿verdad? Como profesor, ok, este lick yo quiero que lo haga en todos los tonos. Tienes que analizar cuál es el concepto, a ver qué concepto le está usando. Pues cuando tú Ujú. desmenuzas la línea, tú puedes decir, ah, mira, él está haciendo un arpegio desde la tercera del acorde. Pues el concepto es ese, ¿verdad? Y eso es bien importante uno saber eso, porque eso te puede ahorrar un montón de tiempo estudiando. ¿Verdad? Sí, Porque ya claro. tú sacas una línea y ya tú no tienes que, y esa fue la forma de que yo estudié, ya tú no tienes que usar quizás el lick directo, sino ya tú tienes el concepto, tú le puedes cambiar el ritmo, otros estilos, ¿verdad? Un- Sí, Una, claro. una cosa, por ejemplo, que yo hacía mucho, a diferente a mis estudiantes, ¿verdad? Que como yo estoy en un sitio donde hay un currículo que tengo que seguir, pues hay unas cosas que enseño, pero por ejemplo, lo de la transcripción de los solos, que es muy importante, y hacerlo. Pero yo no transcribí muchos solos completos, yo no tengo una, ¿verdad? Comparado con todos mis estudiantes, ellos han transcrito más que yo. Yo lo que transcribía era eso mismo concepto. Yo escuchaba un solo y si habían tres líneas que me llamaban la atención, las sacaba, las analizaba y me llevaba el concepto. Lo que escribía muchas veces, si técnicamente veía que me funcionaba, la escribía y la practicaba en todos los tonos.
pero a veces solamente era el concepto. Y entonces yo escribía en mi libreta, en tal acorde puedo usar un arpegio de esto. Eso era lo único que yo me aprendía. Y cuando iba a tocar, pues estaba tratando de hacer eso. Ah, mira, aquí está el acorde, déjame tratar de hacerlo. Ya. Y esa forma me ayudó mucho a aprender eso de verdad, de cómo aplicar las cosas que estoy analizando. ¿Tenías otra pregunta? Sí, ya para terminar, va con respecto a la improvisación. Ahorita que mencionaban a cómo Chicorea escribía sus solos, cómo otros músicos también escribían sus solos como para tener una guía de lo que querían tocar, lo que querían alcanzar ahí, para justamente no, como que siempre estar tocando lo mismo. Mi pregunta va, justamente a la improvisación en vivo, ya sea en recital, ya sea en una jam session. ¿Cómo hacer para ahí, ya que estás en el escenario, te toca improvisar? ¿Cómo le hace uno para no tocar lo mismo, para estar ahí, darse cuenta de decir, ay no, como que es otra vez estoy tocando los mismos licks de hace 10 años, no puedo evolucionar? ¿Cómo le hago para ahí retarme a mí mismo y crear algo nuevo? Bueno, ahí en ese sentido viene lo de estar practicando todas estas cosas y estar experimentando con estas cosas, porque entonces tienes muchos recursos, diferentes recursos, con que si tú tienes el mismo, ¿verdad? La misma forma de interpretar, por ejemplo, cada vez que ves un acorde mayor, pues ya tú sabes que cada vez que veas un acorde mayor, pues vas a tener eso, ¿verdad? Entonces, por eso es que viene lo de romper las escalas, que si puedo usar pentatónica, y así si tengo un mismo acorde, yo puedo improvisar rítmicamente, puedo improvisar con pentatónica, hexatónica, o salgo y entro en el acorde, tengo escalas vivas. Hay muchos recursos que puedo usar. Entonces, la idea es que practicando todos estos recursos, eso va a ir internalizándolo, ¿verdad? Y practicándolo mucho, porque a veces creemos que sabemos algo y esto me pasa mucho con estudiantes, que yo le pregunto, no, yo me sé eso y no quieren practicarlo. Y yo rápido cojo, ok, pongo un play along, ok, quiero que me toquen este tema solo usando esto. Ya del principio no pueden tocar ni una nota y se bloquean ellos. Si no puedes tocarlo, no lo sabes. Aunque teóricamente lo sabes, tienes que sentarte a estudiar. Mientras más lo hagas, ¿verdad? Y como yo digo, hay dos formas de practicar la improvisación. Y es la parte científica mecánica y la parte creativa. Yo siempre doy un ejercicio, vamos a tocar los cortes, o las escalas o tal patrón, pero después usan un rato de improvisar libre para ir aplicando todas estas cosas, ¿verdad? Y ahí uno trabaja la creatividad. Por ejemplo, un ejercicio de creatividad es que ya que tú estás estudiando conceptos y siempre que veas un acorde piensas en lo mismo, tratar de frenar la primera idea y hacerle caso a la segunda idea. Cuando vas a tocar, ¡pum! Que vas a hacer algo, te frenas, ¿no? Que otra cosa idea tengo. Esto es medio complicado en el sentido de que vas a, Ujú. vas a tener mucho silencio, ¿verdad? Y eso es lo que yo quiero. Aunque los acordes pasen y pasen, tú vas trabajando eso poco a poco y poco a poco eso va a entrar en el sistema, ¿verdad? Algo que pasa mucho también que frustra un poco es que uno está practicando algo, entonces cuando va a tocar, como tú dices, no, lo que me salen son ¿sabes? Los licks que llevo mucho tiempo practicando, no me sale lo que estoy estudiando. Es tratar de, mientras más tú estudies y más lo hagas y puedas separar lo que es tocar, estudiar, eso va a ir saliendo. Tienes que, tienes que confiar, ¿verdad? En el sistema, pero también tienes que empujarte a hacerlo, ¿verdad? Y por eso separar el tocar de la práctica. Si tú practicas mucho, intenso, pero tienes que ponerle las horas. Y las horas a veces son muchas, ¿verdad? Y usando un ejemplo de eso, un taller que yo fui, que nosotros los latinos, y especialmente en esta generación, siempre queremos todo rápido en el momento. Y practico algo y no me sale, me quité. Y entonces yo voy a este taller que cuando llego lo que hay es un montón. Yo pensaba, voy a un taller de jazz, me voy a encontrar un montón de chamaquitos. Lo que veo son un montón de viejos allí. Y
Y entonces ellos hablando, no, estoy practicando esto, chacho, en un año voy a tener esto dominado. Y yo, en un año. O sea, la mentalidad de no querer hacer algo y tenerlo ya, a veces ayuda a tu poder concentrarte en la práctica y poder practicar correctamente, ¿verdad? Y usando una analogía, ¿verdad? Del deporte que hablamos ahorita, cuando tú ves por ejemplo, un boxeador, a mí que me gusta el boxeo, cuando tú lo ves que está en el ring peleando, tú solamente estás viendo, ¿verdad? Cómo él está usando todas sus habilidades físicas, pero el entrenamiento, él hace cosas que le van a ayudar. Él corrió un montón de horas y días para tener el cardio, él hizo pesas y ejercicio para tener la fuerza. En la música es igual. Tú practicaste un montón de escala, tú practicaste lectura, practicaste un montón de cosas que cuando tú vayas a tu performance van a salir. Y en ese es el momento en que tú te vas a olvidar de todo y todo lo que tienes internalizado, pues va a salir. Mientras estás en ese stage, tú sigues usando lo que ya tú dominas y las cositas que ya te salen poco a poco. Pero a veces si empiezas como que a forzarlo y voy y no me sale lo que estoy practicando y voy otro día, pues entonces puedes chocar con una pared y no salir, ¿verdad? De esa. Así que en ese sentido, eso es una forma que te puede ayudar mucho, ¿verdad? A no tocar lo mismo todo el tiempo. Como la práctica y practicar no solamente la parte mecánica, científica, sino practicar un poco la creatividad y es algo que yo siempre hago. Si voy a practicar 20 minutos de un ejercicio de improvisación técnico, después practico 10 minutos de tocar sin tener restricción. ¿Verdad? Libre, lo que yo toco, cantar, ¿verdad? Cantar cuando estás tocando no necesariamente tiene que ser que todo el mundo lo oiga, puede ser adentro y eso te ayuda un poco a no pensar tanto. No sé si te contesté la pregunta. Ahí, Sí, sí, bastante bien, muchas gracias. gracias. Tengo a Felipe por ahí que preguntar. ¿Qué tal, maestro? Buen día. Saludos. Siempre que convivo con un maestro nuevo, vaya, me gusta preguntar estas cosas porque hay varios conceptos que varían y hay otros que son bastante similares. Pero, por ejemplo, una buena sesión de estudio, ¿qué debe de incluir para usted? Bueno, ahí como dije ahorita, uno tiene que hacer primero un análisis de cuál es su punto Ajá. de vista, qué es lo que quiere, a dónde quiere llegar, cuál es su nivel, el nivel real, ¿verdad? A veces uno piensa que uno está o más bajo de lo que está o más arriba, puede haber los dos puntos, ¿verdad? Para uno saber qué le falta. Todo va a ser, depende del instrumento también, Mm. ¿verdad? Pero una práctica, por ejemplo, no sé qué instrumento toca. Yo soy guitarrista. Ok. Hay una práctica ideal, debe incluir, y esto puede ser para todos los músicos, debe incluir técnica, ¿verdad? Debe incluir la armonía aplicada. Y muchas de estas cosas se pueden unir a otras cosas, porque entonces es la propuesta mía. Tú puedes practicar técnica con la armonía aplicada. Debe incluir la función de tu instrumento y repertorio. Debe incluir lectura. Si tienes la intención de trabajar con otra gente, es importante que puedas. eh, por lo menos en la parte física del instrumento, yo creo que lo más importante es trabajar, ¿verdad? La técnica, a la aplicación de la armonía y la melodía de tu instrumento, practicar la lectura y tu función que va ligada al repertorio. Esa es la parte como que yo diría el core, ¿verdad? Los fundamentos de todo instrumento, ¿verdad? Luego de eso, hay cosas que tú puedes practicar aparte, aunque también las puedes combinar, que mucha gente no lo hace. Yo cuando practicaba solo, que no estaba en universidad, lo hacía. Mi práctica incluía eso básico, pero yo sacaba tiempo a practicar armonía, composición y arreglo. Sacaba un tiempo para practicar en technique. Sacaba un tiempo para escuchar música. Eso debe ser parte importante. Porque a veces decimos escuchar música sentado en el carro o limpiando en la casa o haciendo cosas. De ahí hay algo que se te va a quedar. Pero yo diría que tú debes sentarte a escuchar música
¿verdad? Con detenimiento y no escucharla superficialmente, sino con detalle. Escuchar una canción o un disco muchas veces y escucharla primero, ok, déjame escuchar mi instrumento que está haciendo. Ok, déjame escucharlo con relación a la batería, con la armonía, qué hace cuando hay una melodía, qué hace en el solo. Cuando tú empiezas a escuchar eso, tú vas a empezar a tocar diferente. Y de hecho hay muchas cosas que yo toco. Por ejemplo, yo toco mucha música que es de odd meter, ¿verdad? Métricas compuestas. Y toco mucha música también que es bastante aleatoria, ¿sabes? Y es bastante free, pero de momento entra en tiempo. Y a veces gente me pregunta qué ejercicio yo practiqué para eso. Y mayormente yo lo que hice fue escuchar música y tocar. Después lo analicé teóricamente porque ya dando clases tenía que explicarlo. Pero en realidad cuando me puse a pensar qué yo hice para poder tocar la- esto, por ejemplo, a mí me gusta mucho tocar en trío con trabajo y me gusta mucho el estilo de Eddie Gómez, que es bien abierto al tocar. Yo no hice ningún ejercicio como para desarrollar eso, ni tampoco transcribí todas las líneas de Eddie Gómez. Yo lo que hacía era escuchar y escuchar y escuchar y escuchar. Y el momento de tocar, pues salía mi interpretación de lo que es eso. Así que yo diría que ese es uno de los puntos más importantes. Escuchar y escuchar y escuchar. Prácticamente esa es ¿verdad? Mi visión de lo que es, te diría, de una práctica no perfecta, porque la práctica es bien difícil, Claro. ¿verdad? Y conlleva muchas cosas y conlleva pensar cuáles son tus metas también. ¿Verdad? Pueden haber dos pianistas ¿verdad? Que tengan dos metas diferentes y a lo mejor su práctica va a tener que tener algunas cosas diferentes. Igual la práctica debe ser diaria, pero a veces una sesión de práctica yo la puedo dividir en 2 días, en 3 días, y cada 3 días rotar, ¿verdad? Igual tú no puedes medir la práctica en un mes. Ujú. Los resultados, por lo menos yo diría que de 3 meses en adelante es que tú puedes ver algún resultado. Claro, si no está funcionando, si te está llevando por algo erróneo, te vas a dar cuenta también rápido. Por ejemplo, si empiezas a tener dolores de cosas, pues ya yo sé que esto que estoy haciendo está mal, o mi posición, mi postura está mal, tengo que cambiar esto, ¿no? Pero generalmente la práctica te va a tomar un tiempito. Por eso yo he dicho que he estudiado mucho cómo aprender y la práctica. Por eso mismo, porque me he dado cuenta de eso. Específicamente, ¿verdad? Una de las cosas que te va a ayudar mucho es aprender cómo aprender y aprender a estudiar de todos los recursos. Y a eso me refiero, por ejemplo, mucha gente, volviendo a lo del principio, mucha gente te va a decir que no estudies de libros. Si no sabes estudiar de libros, no vas a sacarle provecho, pero yo he estudiado mucho de libros y he sacado provecho. Y después hablando con otra gente, he visto, ¿verdad?, que tienen puntos erróneos, que tienen desconocimiento, que tienen lagunas, ¿verdad? Igual aprender a estudiar de la gente. Si tienes un maestro, quizás tu maestro no es el virtuoso de la vida, es patitucci. A lo mejor mucha gente te va a decir, yo no sé qué vas a aprender de él. Pero si vas a aprender, si sabes cómo aprender de la gente y las preguntas necesarias, ¿verdad? Y a mí me ha pasado, especialmente porque yo me fui a hacer ¿verdad? A tener los títulos después que ya yo era profesional y tocaba y había practicado prácticamente la mayoría de las cosas. Y me tocó coger clases con músicos que alguna gente me decía, o algunos maestros de hecho, literalmente me dijeron, yo no sé qué yo te voy a enseñar si tú sabes esto y lo otro. Yo le decía, no te preocupes que yo sé quién tú eres, es importante conocer a tu maestro y que yo puedo aprender de ti. Y yo puedo decir que aprendí muchísimo de ellos, se los agradezco. Y porque yo sabía cuál era su área de expertise, su experiencia, qué cosas ellos sabían. Uno a veces puede aprender de los estudiantes, yo he aprendido mucho de los estudiantes. Así que es importante uno, si tú sabes aprender y cómo aprender, le puedes sacar los provechos a los libros, a los maestros. Igual otra cosa que he escuchado, ¿verdad? La gente decir que te dice, no toques con los play alone, no hagas eso nunca, porque
claro, quizás te lo dice alguien que estudió en una universidad, que hay miles de estudiantes, que tú mueves una piedra y van a haber 5 que quieren tocar contigo. Pero si tú no tienes ese recurso, tú tienes que depender de lo que tienes. Y si sabes cómo estudiar, pues lo puedes sacar provecho, ¿verdad? Y yo, eso fue otra cosa que yo hice mucho también cuando empecé a aprender. Y cuando yo salía a estudiar con la gente, tenía un buen tiempo, tenía... Inclusive, eso es otra cosa, y no es que yo esté en contra, pero cuando yo salí a tocar profesionalmente, antes de eso yo toqué mucho con Play Alone y tocaba mucho con las grabaciones. Y la gente siempre pues, me dice, no, que si el tiempo tuyo era algo, ¿verdad? Que yo pues tuve mucho reconocimiento, el time film y el tiempo, y tú, que si tocas como el viejo, que si es mucho tiempo, que si cuánto que tú practicabas esto con el metrónomo, que si lo pones en do, lo pones todas estas pirotecnias que ahora anuncian con el metrónomo. Y yo en realidad nunca practiqué con metrónomo. Siempre practicaba. Quizás tenía un drum machine que había en ese tiempo y alguna que otra cosa, pero yo vine a practicar con metrónomo mucho después, pues para unirme a lo que todo el mundo hacía y porque estaba estudiando formalmente y había que hacer. Pero mi metrónomo era tocar con gente, tocar con play alone. Desde el principio, pues yo pude estar trabajando en diferentes estilos de música y eso me ayudó como que a crear algo en ti. Pero mientras no puedes, no tienes gente con quien tocar, pues tocar con discos y tocar con los play along, ¿verdad? Pues es una opción que te va a ayudar mucho. Claro. Y una preguntita más si se Bien. puede. Por ejemplo, ahorita que mencionaba lo de transcripción de solos, leaks y así, ¿cómo hace uno para hacer esas cosas suyas? ¿No? O sea, no sé, me gustó este leak, me gustó esta cosa que tal persona hace componiendo, no sé, ¿cómo lo puedo hacer yo mío? Bueno, una de las formas de que las puedes hacer tuyas, primero es empezando a usarlas, sin miedo, ¿verdad? Porque a veces uno no quiere tocar lick, pero voy a tocar un tema, lo practico y lo uso el lick. Y se va a ir modificando. Puede que hayan veces que trata de tocar el lick y no te sale en tiempo y lo terminas de otra forma, lo usas en otro lado. Ahí vas a ir aprendiendo cosas del lick. Lo otro es analizarlo. Como hablamos ahorita, el concepto. ¿Qué es lo que está haciendo? Ok, pues ahora cómo lo varío rítmicamente. Entonces, esa es otra forma, hacer variaciones de una línea, que pueden surgir en la práctica, pero pueden surgir de que te sientes a analizar. Ok, voy a coger esta línea y voy a hacerle variaciones y la voy a hacer mía. Y la combino con este otro, con este, ¿verdad? En el caso de los leaks, yo nunca trato de hacer leaks que sean muy largos, porque ya si haces un leak muy largo, pues ya eso como que te obliga mucho a quedarte ahí o hacerlo así, o a veces no tienes dónde usarlo. A veces desarrollarlo. Otro ejemplo puede ser cómo usarlo en sitios diferentes de donde lo usó la persona que lo sacaste. ¿Ok? Y a lo mejor puedes coger un lick que es menor y convertirlo a mayor y hacer otra cosa. O quizás un lick que es menor, que lo usaron en un punto de un acorde y lo usas en otro punto en otro acorde. Muy interesante. Y así poco a poco pues vas haciendo que esas líneas, fuera de ser un lick puesto donde exactamente lo sacaste de una persona, lo conviertes en una frase que tú haces. Perfecto. Muchas gracias, maestro. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? No todos a la vez. Este, Sí, los que puedan conseguir los libros, en los libros yo tengo mi email personal, que si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden, pueden escribirme con calma. Igual voy a poner mi link de YouTube en el chat para que me sigan y vean los videos que voy a estar subiendo. Voy a estar subiendo después videos de cosas del libro también, de ejercicios del libro y haciendo cosas y de otras cositas, para que estén pendientes por ahí también a las redes y a los videos que voy a ir subiendo. ahí. Pues muy bien, maestro. ¿Algo más que quieras revisar?
Prácticamente hemos cubierto, ¿verdad? Ujú, Todo lo del libro. Como les dije, hay mucho material, la práctica es bastante extensa, bastante amplia. Muchas cosas que practicar. Hay que tener un balance, ¿verdad? De todo, entre practicar, tocar, vivir la vida. Uno se puede volver loco también practicando. Y ujú. lo he visto en muchas personas. Empezando por Este, mí. sí. Igual. Igual si, como yo digo, tienen que vivir un poco la vida, tienen que salir, hacer relaciones con la gente, sufrir. ¿Por qué? Porque siempre estamos hablando de contar una historia cuando tocamos el storytelling, pero si lo único que tienes que decir es que estuviste 12 horas encerrado en un cubículo, pues Mm, quizás lo único que vas a estar son música y música y música, y quizás puede que suene, llegue un punto que suene bastante a música mecánica. Así que ujú, muchas de estas personas que tocan mucho no solamente están tocando lo que saben, lo que estudian, también hay algo de todas ¿verdad? Las experiencias vividas en su música. muy bien. Pues terminamos, maestro. Bueno, sí, gracias a los que están aquí, gracias a ti, Jorge, por la disponibilidad. Claro. Nada, estamos a la orden para lo que necesiten. Si hay que hacer otro taller, pues estamos aquí a la orden. Como les dije, tengo otros proyectitos que estén pendientes por ahí que vamos a estar dando talleres. No solo de los libros, de todas estas cosas, ¿verdad? Técnicas y musicales, sino que estoy trabajando unas cosas de lo que tiene que ver con la práctica y lo que les hablé de la tesis que había hecho. Mm. Sí, Eh, eso estaría buenísimo escuchar lo de la cuestión del deporte. sí, pues voy a estar haciendo unas cosas con eso, de lo que es el deporte y, ¿verdad? La psicología del deporte, lo que es también, que es un poquito he cogido unos talleres y he estado estudiando un poco lo que es la neuroeducación y cómo el cerebro está, ¿verdad? Se conecta a la hora de estudiar, a la hora de aprender. Y he estado haciendo como que mi investigación y mis escritos de cómo ordenar la práctica ¿verdad? Orientada no solo a lo que uno siempre está pensando solo en música, sino a lo que ya se ha investigado sobre cómo el cerebro aprende, cómo las personas que hacen algo en alto rendimiento, pues se preparan, ¿no? Otro que se habla mucho es lo que es la práctica deliberada, también habla un Ujú, poco de eso, ¿verdad? Como uno, o sea, cuáles son las cosas que funcionan según las investigaciones que se han hecho muchas de músicos, deportistas, gente que son, ¿verdad? De alto rendimiento en ¿verdad? Sus respectivos trabajos. Así que por ahí vamos a estar, ¿verdad? Pronto haciendo eh, más talleres y más cosas relacionadas con. Sí, muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Estamos aquí a la orden. Estén pendientes a las redes. Por ahí me pueden seguir después con Jorge en el Instagram. Si tienen Apple Music, Spotify, para que escuchen algo de la música. Siempre estamos subiendo también cositas nuevas por ahí. ujú. Muy bien, maestro. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo y siempre es muy inspirador escucharte. Otra vez, me sentí como en el cubículo una vez más. Sí, gracias y nada. Sabe que estamos ahí a la orden y esperamos que en algún momento poder darles una visita por allá por México. Hace Claro que sí. un par de Bienvenidos. años que no voy por allá, pero esperamos. Claro que sí, maestro. Muy bien, pues muchas gracias a todos, chicos. Yo voy a estar compartiendo algunos de los recursos, links, discos por ahí. Y bueno, los textos que ojalá los podamos conseguir porque pues el maestro no nos está cobrando nada, ¿no? Y a lo mejor por ahí podemos cooperar. Bien, gracias y pues, nada, el taller está grabado, después yo se lo voy a enviar Pero, a Jorge para que lo comparta con ustedes o si lo quieres subir. Bien, chéverex. gracias. Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta Bien, luego a todos. Bye. hasta la próxima.